Hola a todos y sed bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy volveremos a la antigüedad para hablar de algunos de los enemigos que tuvo la antigua Roma a lo largo de todos sus siglos de existencia. Y a ver, he dicho algunos porque creo que si me pongo a estirar la definición de enemigo podría darme para un vídeo de unas 3 o 4 horas. Así que para que nos entendamos voy a meter en esta lista a rivales, enemigos o en definitiva gente contra la que luchó abiertamente. Y bueno, como siempre, si veis que me he dejado alguno muy importante, ya sabéis, me lo dejáis abajo en los comentarios y yo lo leeré, y si da para una segunda parte, pues haré otra parte más de este vídeo. Como bien sabéis, varios de los personajes de esta lista fueron elevados a la categoría de leyenda durante el siglo XIX por el romanticismo y nacionalismo de la época como un símbolo de lucha contra el poder romano. Y sí, soy consciente de que cada uno de ellos merecería un vídeo aparte. Y antes de que se me olvide, este vídeo es una colaboración con el canal Joaco Parra, un chico que tiene una manera muy peculiar de contar la historia en sus vídeos y que, bueno, como siempre os dejaré abajo un enlace en la descripción para que vayáis a su canal y si os gustan sus vídeos os suscribáis y esas cosas. Ahora sí, empezamos a repasar 6 enemigos que tuvo la antigua Roma. Y empezamos por el que fue uno de los más importantes y sobre todo de los más temidos por Roma. Aníbal está a las puertas, solían decir los romanos. Y es que el general cartaginés fue uno de los que más hizo temblar la entonces República Romana. Ya desde niño, la leyenda nos cuenta que su padre, Amílcar Barca, le hizo jurar odio eterno a Roma. Y desde que asumió el poder en el año 221 a.C., empezó a planificar sus campañas contra la República. La primera de ellas sería someter a varias tribus íberas en la península ibérica y, sobre todo, en el 219 a.C., cuando arrasó la ciudad de Sagunto, la cual por entonces era una aliada de la República Romana. Al año siguiente, en el año 218 a.C., comenzó a preparar la campaña por la que yo creo que es la que más gente le conoce a día de hoy, y no es otra que la de su famosa marcha con los elefantes hacia la península itálica, en la que se dice que encabezó un ejército de unos 60.000 hombres y 38 elefantes con el fin de invadir Roma atravesando los Pirineos y los Alpes. A pesar del evidente desgaste que sufrieron sus tropas por el camino, esto no le impidió entrar en la península itálica y en la llanura del Po derrotar a los romanos en Tesino y Trebia. Al año siguiente les propinaría una nueva derrota, esta vez junto al lago Trasimeno, lo que le dio el control de lo que hoy en día es Italia Central, y con ello la ciudad de Roma quedó totalmente a su merced. Pero en lugar de asaltar la capital, prefirió dominar primero la Italia meridional, donde tuvo lugar una de las batallas más conocidas, la Batalla de Canas, donde el cartaginés volvió a aplastar a los ejércitos de Roma, esta vez bajo el mando de Lucio Emilio Paulo y Marco Terencio Varrón. Su suerte empezaría a cambiar cuando su hermano Asdrúbal, que se dirigía a ayudarle, fue derrotado en la batalla de Metauro en el año 207 a.C., lo que hizo que las fuerzas de Aníbal quedasen aisladas, situación que los romanos no dudaron en aprovechar para contraatacar. Las fuerzas romanas, al mando de Publio Cornelio Escipión, conocido como el Africano, desembarcaron en la península ibérica y lograron expulsar a los cartagineses de la misma, algo que hizo que Aníbal volviera inmediatamente a África, donde se encontraría con el general romano en la batalla de Zama en el año 202 a.C., en la cual Aníbal fue derrotado y la Segunda Guerra Púnica cayó del lado romano. A raíz de esta guerra, Cartago firmaría una humillante paz con Roma, lo cual supondría el fin del dominio de los cartagineses en el Mediterráneo. Aníbal intentaría reconstruir el poder de Cartago, pero nunca lo consiguió, y al cabo de unos años, perseguido por los romanos, terminó quitándose la vida en Bitinia. Y ahora vamos a hablar sobre un hombre muy conocido en España y Portugal. ¿Y por qué? Porque fue un auténtico quebradero de cabeza para la República Romana. Pero lamentablemente sabemos poco de sus inicios, pero también se cree que nació en el año 1080 a.C. en Lusitania, lo que es, como dijimos, Portugal y España. Y una de las pocas cosas que sabemos de él es que era de un linaje humilde y también que era un pastor. Entonces, ¿qué fue lo que transformó a este humilde pastor, como dijimos, en un caudillo que durante 7 años fue una pesadilla para Roma? Esa es la pregunta.
Y aquí vamos a empezar a ver algunos hechos de la historia de Viriato. Y bien, según Apiano, el gobernador de la Hispania ulterior, Servio Galba, había ofrecido tierras a todos los guerreros a cambio de que se rindieran, y cuando los juntaron a todos los guerreros y los despojaron de sus armas, o sea, no es que se las hayan quitado, pero ellos mismos se desprendieron de sus armas, los rodearon y los mataron a todos. Y el mismo Apiano dice que Viriato y unos cuantos más lograron escapar de esta masacre, y desde ese momento comienza su vida como bandolero y guerrillero, pero hay algunos autores romanos que dicen que ya de antes de todo lo sucedido que acabamos de narrar, él ya era bandolero. Y aquí es cuando se lleva a cabo su primera acción destacada, ya que sorprendió a las fuerzas del gobernador Cayo Betilio y puso a salvo al ejército lusitano, su propio ejército. Y después, cuando aplasta a Cayo Betilio, hace exactamente lo mismo, derrota y aplasta y sigue ganando victorias contra todos los gobernadores romanos que vinieron después de Cayo Betilio. Hasta que llegó el general Serviliano con 20.000 hombres, y ahí es cuando Viriato logra eludirle, sí, pero trata de llegar a un acuerdo con Roma. Y de hecho se logra llegar a un trato, pero con lo que no contaba Viriato es que 3 hombres de su confianza habían sido sobornados por el gobernador Servilio Cepión. Y de hecho fueron estos mismos 3 hombres los que asesinaron a Viriato en el año 39 a.C. Y aquí es cuando se dice que cuando fueron a reclamar el soborno recibieron la famosa contestación: Roma no paga a traidores. No me voy a parar mucho en este personaje porque, como ya sabéis, le hice un vídeo en exclusiva a este personaje histórico que lo dejaré por aquí arriba o en la descripción. Pero eso sí, vamos a intentar resumirlo todo lo posible. Probablemente el tracio sea el esclavo más conocido de la historia de Roma, el cual fue condenado a esta condición cuando desertó de las tropas auxiliares romanas, y tras pasar un tiempo en las minas fue comprado para la escuela de gladiadores de Quinto Léntulo Batiato. Allí, junto a los galos Crixo, Gánico y Onomao, se amotinaron y lograron escapar del Ludus o de la escuela de gladiadores junto a otros 70 compañeros. Todos ellos se lograrían refugiar en las faldas del Vesubio, y allí sus fuerzas aumentarían hasta unos 300 efectivos. Y para allí que mandó Roma a lo que quedaba de sus ejércitos al mando del pretor Claudio Glabro, ya que por entonces los mejores soldados de la República estaban combatiendo en el reino de Ponto y otros en la península ibérica. El resultado de la batalla del Vesubio fue de una rotunda victoria para el tracio. A partir de esta batalla, Espartaco consiguió reunir lo más parecido a un ejército profesional que durante 2 años le propinó varias derrotas a los romanos. Según algunas estimaciones, las fuerzas del tracio llegarían a tener unos 70.000 efectivos. Pero sus ejércitos sufrieron un golpe devastador cuando se vieron forzados a dividirse entre él y el galo Crixo. El primero en caer sería el galo, y más tarde Espartaco en el año 71 a.C., cuando perdió la batalla del río Silaro contra el romano Marco Licinio Craso. Y de esta forma se puso fin a la Tercera Guerra Servil. Bien, hablar de este personaje histórico sin separarlo de la figura del romano más famoso de todos los tiempos, Julio César, resulta casi imposible, y es que el líder galo de la tribu de los Avernos fue uno de los enemigos más destacados de la Guerra de las Galias. Vercingetorix era hijo de un jefe local y muy joven logró unificar a todas las tribus de la Galia, que justamente en ese momento estaban siendo conquistadas por la maquinaria militar romana. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que Vercingetorix adoptó la táctica de tierra quemada para seguir debilitando al enemigo y que no quedara nada de utilidad para ellos, hasta que, como dije, los fue debilitando a los romanos cuando llegó la batalla de Gergovia, donde Vercingetorix pudo por fin derrotarlos. Pero a pesar de todo esto, los romanos siguieron avanzando, llegando al punto que incluso los galos con Vercingetorix se tuvieron que refugiar en la ciudad de Alesia. Y aquí es cuando Julio César rodea la ciudad con una fortificación doble. La primera fortificación para evitar la salida de las fuerzas de la ciudad, y la segunda para evitar que llegaran los posibles refuerzos galos. Entonces, cuento corto, Vercingetorix es derrotado en la batalla de Alesia, fue conducido encadenado hacia Roma,
después pasaría 6 años presos en esa ciudad, muere en el año 46 a.C. finalmente, y hasta el día de hoy en Francia es un héroe nacional. De todos los de la lista, seguramente este sea el que más a la moda esté últimamente por la serie de Netflix Bárbaros. Y es que Arminio, hoy en día considerado un héroe nacional en Alemania, le propinó a Roma una de las derrotas más sonadas de su historia, y solo la traición de los suyos consiguió acabar con él. Pues este hombre, que vivió entre los siglos 1 a.C. y 1 después de Cristo, fue educado en las costumbres romanas, ya que por entonces era bastante habitual que estos últimos agarrasen a los hijos de los pueblos conquistados para educarles en sus costumbres, y así de esta forma asegurarse su lealtad y apoyo. Y este fue el caso de Arminio, quien tras ser educado en las costumbres romanas, acompañó al gobernador de Germania, Publio Quintilio Varo, con quien se dice que tenía una buena relación de amistad. También se cuenta que fue en esta etapa cuando se rebeló contra Roma por los abusos que estos daban al pueblo germánico. A partir de este momento consiguió unificar a varias tribus de la zona y en el año 9 después de Cristo consiguió emboscar a 3 legiones romanas al mando de Quintilio Varo en el bosque de Teutoburgo. La victoria germana en esta batalla fue tan sonada y tan humillante para Roma que se dice que el gobernador terminaría quitándose la vida. Roma obviamente no se rindió y mandó al que por entonces era su mejor hombre en busca de revancha, Germánico, padre del futuro emperador Calígula. Y esta vez, gracias a la disciplina romana en batalla y a la ausencia de la misma en las fuerzas germánicas, Roma tuvo su victoria definitiva cerca del río Weser. Tras esto, Arminio trató de reorganizar sus fuerzas, pero las divisiones que había dentro de las tribus germanas, y sobre todo las tensiones con la familia de su esposa, lo hicieron imposible. De esta manera, en el año 21 después de Cristo, se dice que su familia política lo envenenó poniendo fin a su vida. Ahora bien, para hablar sobre esta historia vamos a tener que trasladarnos hasta los comienzos del mandato del emperador Nerón, con la rebelión más importante que tuvo lugar en Britania, la rebelión de la reina Boudica. Ella pertenecía a la tribu de los Icenos y ascendió al trono mediante el matrimonio con Prasutagus, que era aliado de Roma, específicamente del emperador Claudio. Durante la conquista de Britania, ellos, Prasutagus con Claudio, eran aliados, y este matrimonio tuvo como fruto 2 hijos, pero después falleció su marido y Roma no reconoció el derecho de las mujeres a gobernar y fueron a reclamar sus tierras. Obviamente la reina no iba a aceptar este trato y entonces en respuesta los romanos la desnudaron y la azotaron enfrente de su propio pueblo, y sus hijas sufrieron un destino peor, pero menos mal que sobrevivieron. Y aquí es cuando empieza realmente la rebelión, ya que Boudica se forma alianzas con varias tribus de la zona y se apodera de la ciudad de Camuldunum. Pero esto no termina aquí, porque después sigue avanzando y arrasa la ciudad de Londinium, que es ahora la actual Londres. Pero obviamente los romanos no se quedarían de brazos cruzados y enviaron al conquistador Cayo Suetonio Paulino, el cual reunió a la 14ª legión y presentaron batalla a la reina en la llanura cerca del Támesis. Y a pesar de que los romanos estaban en inferioridad numérica en relación a sus enemigos, lograron aplastar a los ejércitos de la reina. Y aquí es cuando empieza el misterio, porque no se sabe qué pasó con Boudica. Algunos dicen, Dion Casio de hecho dice que cayó enferma tras el combate y después murió, pero también otros dicen de que se quitó la vida junto con sus hombres de confianza, pero en realidad no se sabe qué pasó con la reina. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.